Hola teateres y más teateres y bienvenidos a La Aquelarre, su podcast favorito de teatro desde hoy y por los siglos de los siglos. ¡Amén! Mi nombre es Iván Pasilla, soy crítico, periodista y creador de contenido de teatro. Y si ustedes se están conectando aquí por primera vez, en este podcast platicamos con la gente que hace posible la industria del teatro en México, gente como Julián Segura, que está en Cabaret, en absolutamente todos los papeles, voy a decir. Porque decíamos en La Aquelarre que estás coleccionando los papeles como si fueran esferas del dragón. Sí. Porque empezaste con Ernst Ludwig, de ahí te pasaste a MC, ahora te anuncian como Cliff. Así es. Y yo estoy listo para tu cost. Yo también. Estoy listo para mi cost y sabes que también para mi Sally. Para tu Sally, exacto, me urge Sally. Muy pendiente. Es que esa función gender bend de Cabaret, que pase, que suceda. Sí, y si sucede, que suceda conmigo. O sea, te lo mereces. Pero dime un poquito, justo, o sea, has pasado por todos los papeles al menos masculinos de Cabaret. ¿Por qué ha sido? O sea, ¿cómo ha sido tu historia en Cabaret? Pues mira, yo creo que una de las fortunas de este montaje es que se ha sabido como adaptar y se ha sabido flexibilizar a las necesidades de los tiempos, del momento en el que está. Sí. Es un montaje que yo creo que es muy fuerte de inicio, que plantea primero una obra que es fuertísima, fuerte en el sentido de cómo nos impacta, pero también fuerte en el sentido de que dramáticamente es una muy buena pieza de teatro. Sí. Con música también. Muy actual, tiene algo que decirnos hoy. Así como tenía algo que decir hace 100 años. O sea, es una obra que pasa hace 100 años. Sí. Y a mí me sorprende cómo ahora llevamos un año en cartelera. Y hoy está diciendo unas cosas que no decía hace un año. Sí. Está resonando en sentidos que no resonaba hace un año. Porque el torbellino político que estamos viviendo a nivel global ahorita cambia así de rápido. Y entonces la obra de pronto tiene sentido en enero de 2024 o en marzo de 2024 que la estrenamos, pero también en marzo de 2025. Sí. Y es tan buena, tan fuerte, en ese sentido, tan sólida, que lo aguanta y sigue teniendo cosas importantes que decir. Entonces, de la misma manera también aguanta que cambiemos, que rotemos, que mutemos. No solo aguanta, lo necesita además, ¿no? Puede que sí. Después de tanto tiempo en cartelera, creo que siempre está bien el refrescar y el que todo el mundo pueda seguirla haciendo, porque... Sí, estoy de acuerdo contigo. Porque además el rotar le aporta una frescura a las funciones y una chispa que no hay otra forma de que tengan, ¿no? Exacto. Y no soy yo el único que ha pasado por más de un personaje. La primera en hacer 3 fue Majo Pérez, que estuvo también un año con nosotros. Ahorita acaba de dejarnos para irse a otro montaje, pero... Las dos Cassandras, por si tenían dudas. Que se va a estrenar próximamente. Que ya está nada en Foro Lucerna. Ajá. No puedo esperar a verla. Cualquier cosa que haga Majo, eso desde luego. Pero bueno, para mí de pronto se convierte en esta oportunidad también de hacer 3 cosas, 3 papeles muy distintos entre sí, pero que pertenecen al mismo universo. Entonces me permite brincar de una cosa a otra y también ir descubriendo qué cosa es de cada personaje y qué cosas son de los 3 y cómo irle borrando fino a cada personaje para que esté diferenciado, pero para que siga teniendo sentido en la cosa que planteamos, ¿no? Y creo yo también, o al menos así lo percibí yo como público, qué cosa lo diferencia del mismo personaje hecho por otro actor. O sea, Sí. Porque yo yendo a ver tu MC, por ejemplo, no me esperaba quizá o no lo había pensado. Yo había visto Irene y llegué un poco esperando volver a ver el personaje que había creado Irene interpretado por ti. Sí. Y resulta que no. En realidad, tu MC sale y es como, no, pues este es otro MC por completo, ¿no? Sí, y eso, el MC tiene, yo creo, es un personaje que tiene esa generosidad porque permite esa versatilidad, justo. Como es un personaje que tiene un track que está un poco en su universo, en su propio universo. Exacto. Y mueve de ahí los hilos del resto de los universos del cabaret, pero él está en lo suyo y está con el público. Entonces creo que te da chance de jugarlo por muchos lados y creo que es un personaje que hace que brillen mucho las cualidades de cada actor o actriz, en este caso, que lo representa. Ahora, la experiencia de hacer, por un lado,
el MC que ya hizo Irene, que llegó a ser Majo también y que ahora está haciendo Flavio Medina. Hacer el personaje de Ludwig, que primero hizo también Nacho Taján, Víctor Oliveira y ahora Armando Arrocha. Y de hacer ahora Cliff, que estuvo haciendo Nacho Taján y también Gustavo Egelhaf. De pronto sí es como verte a un espejo roto, fragmentado. Sí, claro. Siento que estoy con ellos en escena, haciendo el personaje que yo ya hice del otro lado, y siento que me estoy viendo a un espejo como roto, como raro, y me identifico cosas mías en lo que ellos hicieron, pero también identifico cosas completamente nuevas. Y ese mismo como ejercicio es el que yo me monto a hacer ahora con Cliff. O sea, ya llevamos más de 250 funciones, ya lo hicieron 2 actores, y ahora yo, y estoy, pues creo que como buen artista, por ahí decía, ya no me acuerdo si Picasso, y si no era Picasso me lo robo, que el artista roba, ¿me entiendes? O sea, no tomas prestado, robas. Te robas cosas de los demás. Claro. Y no importa que te las robes, porque para eso es el teatro. Porque aunque tú te las robes, cuando tú las hagas van a ser diferentes. Y la combinación de cosas que tú te decides robar, en este caso yo con Cliff, de otros 2 actores, va a ser única, irrepetible. Esa combinación que si yo me decidí robar un gesto, que si me decidí robar una parte de un trazo o una entonación para decir algo. Y por supuesto eso va informando cosas que son mías y que salen completamente de mi proceso, ¿no? Y que siento que además no te robas forzosamente de otros artistas, pero en general del mundo que te rodea, porque yo lo pienso, por ejemplo, yo alguna vez dirigí un cortometraje y el actor de ese cortometraje tenía una postura muy específica, que era en realidad una postura muy de teto, y me dio mucha tristeza descubrir que un día me dijo, yo me inspiré en mi postura en ti. Y yo, wow, qué triste, porque yo veo ese personaje y pienso, qué tetazo, y luego resultó que lo había inspirado en mí. Y me dijo, yo te veía manejar y te veía caminar y me robé un poco muchos de tus movimientos. Sí. Yo no siendo artista, pues yo siendo su director y más allá de su director, él me vio como persona y dijo, esto le funciona a mi personaje. Y se lo quedó. Justo. Y creo que toda empresa de colaboración genuina tiene que permitir eso. Porque el teatro es repetición. Y el robo también es repetición. Claro. Robo entre comillas. Sí. ¿no? O sea, yo estoy repitiendo. Y en repetir el teatro es repetir. Sí. Cada vez diferente. Hacer lo mismo pero diferente cada vez. Sí. Y encontrar el arte y la llama, lo que brilla dentro de eso, ¿no? Que es una vocación muy bonita, creo, que tiene el teatro. Y que podemos decir las cosas 1000 veces. Como Cabaret, ya se ha dicho en quién sabe cuántos montajes, quién sabe cuántos miles de veces, y está diciendo cosas distintas. Sí. Porque está hablándole a gente distinta, que está en un momento distinto, que está pasando por cosas diferentes, ¿no? Es que lo acabas de decir, o sea, en marzo del año pasado, Cabaret tenía una cosa que decirnos que hoy se transcribe muy distinta. O sea, yo pienso, por ejemplo, en las conversaciones en Twitter, y en los saludos, literalmente en los saludos nazis sucediendo por doquier, que no existían. En marzo del año pasado esto incluso hubiera resultado impensable, ¿no? O sea, un político, alguien haciendo un saludo de ese tipo nos hubiera resultado aberrante. Y ahora resulta que ya los vemos hasta seguido. Sí. Y nosotros como población estamos un poquito en Kit Kat Club, porque no estamos reaccionando del todo a algo que se nota mucho más grande, que es como una advertencia, un warning. Exactamente. Y tenemos que pensar en cómo reaccionamos a eso y cómo somos resistencia a influencias de ultraderecha, de xenofobias, de supremacías que están tan cerca como el vecino del norte. Sí, ahí. Y que nos están atacando ahí. O sea, Trump no había vuelto a ganar las elecciones hace un año, ahora ya. Y estamos viendo cómo viene más recalcitrante, más abusivo y más autoritario que nunca, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo estamos respondiendo a eso? ¿Cómo estamos siendo una resistencia a eso? Porque de una forma muy parecida en la que hace 100 años se empezó a oprimir a las disidencias queer, a las disidencias trans, a la gente que pensaba diferente y que actuaba diferente, ahora está pasando lo mismo. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo somos resistencia a eso? Y el teatro puede ser resistencia y debe ser resistencia a eso. Claro, porque un espacio seguro, donde podemos ser quien queramos ser y donde podemos hacer un performance de esa identidad
que es válido y que tiene un eco en el público y en la gente que nos ve, ¿no? Sí. Y en específico siento que además Cabaret es el retrato un poco de... Me parece un paso lógico dentro de lo ilógico que tendría que ser, que es estar viendo suceder algo y reaccionar desde la apatía. Sí. O incluso desde el jajaja, es broma, ¿no? O sea, yo nunca dejaré de pensar se llama Schneider el personaje, ¿no? Sí. En que Schneider es como todo el tiempo que está viendo venir esta xenofobia, él es, pero yo soy alemán, ¿no? O sea, a él no le cabe en la cabeza como, pero yo soy alemán. Él es Herr Schulz. Herr Schulz, Sí, perdón, sí. Herr Schulz, perdón. Sí. Y siento que es eso, o sea, como que en realidad retrata muy bien en un principio las cosas nos suenan tan alejadas de algo que podría ser real que nuestra reacción es hacer no, o sea, sí pero no, ¿no? Es que a veces es tan difícil de creer y a veces estamos también instalados en un confort en donde nos metemos en una burbuja muy cómoda, donde nos rodeamos de gente que dice lo que queremos oír y que piensa parecido a nosotros, y de pronto esa burbuja se va volviendo cada vez más nebulosa, hasta que ya no podemos ver afuera de la burbuja. Sí. Y ya no podemos ver la amenaza que tenemos justo enfrente. Y eso es bien peligroso, porque creo que pasó hace 100 años cuando empezaba el nazismo, y creo que está pasando otra vez, en este momento. Exacto. Para mí, la situación política en Estados Unidos, específicamente en su actitud con las minorías y con los migrantes y con la gente trans, en este momento es eso. Es demasiado parecido como para que nos podamos permitir decir, ay, ya va a pasar. Son 4 años, en 4 años ya. No escuchen este tipo. No sé, ¿entiendes? Porque además las repercusiones de eso, como lo vimos con el nazismo, son cosas que se cayó el nazismo en 1945 y todavía en 1960, 1970, y sigue todavía en muchos países del mundo, la homosexualidad es un crimen. Claro. Entonces, conquistas que se tenían hace 100 años y que los nazis llegaron a aplastar, todavía las estamos recuperando. Derechos que todavía estamos recuperando por una cosa que pasó en un periodo de 15 años hace 80 años. O sea, no medimos las consecuencias de esas cosas, de que Trump pueda estar en el poder 4 años, de la situación que está pasando las secuelas, en Europa, pero las secuelas de eso... Sí, y lo que es curioso es pensar, Cabaret está en Estados Unidos, ¿no? O sea, hay una obra que trata de eso, sucediendo ahorita en Estados Unidos, en México, en Londres, y no me imagino a la gente entrando de ahí, viéndola y no pensando, y es nuestra historia, como el meme de It's this fucking movie about us, así siento que les pasa de como, esto es nosotros, ¿no? O sea, lo estamos viviendo. Sí. Y no dudo que además haya gente que que entre y diga, qué bonita, ¿no? Sí. Salga ahí. Sí. No entienda que hablo de ellos. Totalmente, sí. Ahora, se propuso un cambio en el final del montaje de Cabaret, que es una cosa que es reciente, la acabamos de montar aquí nosotros. Okay. Hicimos un cambio en cómo se ve el final. El momento final de la obra es muy vistoso, es como muy espectacular. Te acordarás, es brutal. Y se propuso un pequeño cambio ahí que tiene que ver con el vestuario del ensamble y que de pronto puede tener otro eco y otro mensaje a la luz de lo que está pasando en Palestina en este momento. Eso es muy bueno. Entonces, preguntarnos también qué dice, ¿no? ¿Qué le dice a esa conversación esto? Y una prueba más de que además la cosa sigue mutando, sigue cambiando. Le seguimos amarrando detallitos, cambiando cosas, porque, como te digo, un año en cartelera es un año en el que pasaron miles de cosas y ahora estamos diciendo algo distinto, ¿no? Y que es necesario. O sea, creo que parte lo bonito del teatro es precisamente que no es lo edité, lo exporté y esto ya quedó y ya existe. Esto es, si algo nuevo sucede y esta obra aún tiene que decir sobre eso, pues vamos a materializarlo. Claro. Eso me parece muy, muy bonito. Sí, está vivo. Salimos ahí vivos a hacerlo todas las noches y en ese sentido pues a clavar una bandera y a decir algo que se refresca cada noche. Sí. Fíjate que yo justo no sabía si el final quizá, o sea, a mí me parece muy potente, pero yo decía, ¿será que es sutil? Y llevé a mi mejor amigo que es burrísimo. No es nada teatrero y nunca se da cuenta de nada.
Y se dio cuenta, o sea, al final volteó y me hizo, ¡oh! Y dije, ah, ok, no está sutil. O sea, si lo agarró este hombre en específico que no agarra nada. Sí. O sea, la obra de Indecente se la tuve que explicar completa cuando salimos del teatro, no había entendido nada. Sí. Y dije, ah, perfecto, le entendió. No es sutil, o sea, ahí está. Y a veces es difícil dibujar esa línea, ¿no? Que tanto quieres ser sutil, quieres trabajar en el nivel de la metáfora para que la gente pueda un poco como, pues, llenar los espacios vacíos, ¿no? Con lo que trae. No decirte yo todo palabra por palabra, sino permitir. Y es difícil saber, porque además el público, cada quien es distinto. Sí. Entonces, ¿en qué medida puedes dar lo justo para que el público sienta que está haciendo una parte del trabajo y que está interpretando también y que está en ese sentido dialogando con lo que está pasando en escena y participando y siendo un testigo y un responsable también de lo que se está haciendo ahí? Creo que eso es bien importante, porque ahí está el que tú como público vayas a una puesta en escena y no solo te acuerdes de lo que pasó y salgas y digas, ay, qué bonito me hizo sentir, sino que tiempo después hay algo que te sacude y te hace sentido y dices, claro, es que hay algo, eso yo lo construí, eso yo hice sentido de eso y por eso me sigue dando vueltas adentro, ¿no? Claro, y lo puedes platicar y te lo puedes llevar a tu casa y te despierta en medio de la noche. Exacto. Y justo siento que hay obras como Cabaret que no son forzosamente las que te dan todo en cucharita y en la boca. Sí. Porque hay mucho sucediendo, hay mucho que puedes interpretar. Y a mí me pasó, la última vez que fui al estreno de Kika Edgar, me encontré con unos amigos ahí y la novia de mi amigo también no es una persona tan de teatro, nunca se había enfrentado con Cabaret, era la primera vez que iba, no sabía de qué trataba, no sabía nada. Y al final me fui a sentar con ellos en su mesita, porque ellos tenían mesita, y estábamos platicando y me dijo como, pero es que yo siento que el MC tendría que reaccionar distinto, tendría que saber más. Y le dije, es que siento que el MC habita un poco en dos mundos. De pronto es el MC del Kit Kat Club, que es el host del Kit Kat Club, y de pronto es una metáfora. Sí. De pronto es un símbolo que se aparece en muchos lados donde no tendría ni por... O sea, para mí es muy lógico que es un símbolo porque de pronto se aparece donde no tiene sentido que esté, sí, donde los otros personajes no lo ven, sí, y por lo tanto no existe. Y ahí estaba, pero como si le hubiera volado la cabeza. O sea, parecía que le había yo agarrado a martillazos porque me decía, no existe, hay momentos en los que no existe. Y estaba sacadísima de pedo, pero de la mejor manera posible. O sea, como que ella me decía, me acabas de abrir el mundo a qué es el MC. Y me parece justo interesante, porque en realidad, claro, tú puedes ir a ver la obra y tomarla quizá muy literal, y entonces, pues, este personaje es el anfitrión de este club y tan. O puedes rescatar y, ok, sí, pero ¿por qué en algún momento literalmente le pisa la cabeza, sí, a este otro personaje, ¿no? O sea, ¿y por qué nadie está viendo que le pisa la cabeza? El público, sí, estamos viendo que le pisa la cabeza, entonces, ¿qué nos quiere decir? Claro. Entonces, bueno, claro, me parece que Cabaret tiene eso. Sí. Pues qué bueno que lo digas. Esa es justo la chamba que tratamos de hacer y ver en qué tantos niveles funciona. De gente que de pronto también en una conversación después puedes rebotar ideas y compartir cosas y decir, yo vi algo, yo vi otra cosa, yo vi una tercera, y todo es cierto, todo pasó en el mismo lugar al mismo tiempo y se construyó de todas esas visiones múltiples, que pues es una cosa que solo puede pasar cuando estás ahí, cuando es en vivo. Sí. Cuando pasa nuevo cada noche, ¿no? Sí, y a mí me ha pasado mucho ir, por ejemplo, con los niños del ensamble, ajá, a decirles, hoy me fijé en ti. Porque aparte, claro, cuando vas más veces, tienes oportunidad de enfocar la mirada en otras cosas. Y entonces era como, te enfocas en los niños del ensamble y te das cuenta que todo el tiempo están haciendo algo. Y entonces llego con Tommy, llegué la otra vez a decirle, me acabo de dar cuenta todo lo que haces durante todo el tiempo, porque me dediqué a seguirte con la mirada, y todo el tiempo en realidad estás haciendo algo. Le dije, yo no me había fijado, por ejemplo, que de pronto te pones a bailar con los músicos durante la escena de la boda. Y me pareció espectacular verte que llegas con los músicos y los paras para sacarlos a bailar. O sea, como que... Sí, o sea, tú que ya has visto la obra más de una vez y ha habido gente que viene y la ve 20 veces. Sí, no lo dudo. Y te fijas de pronto en el trabajo individual de cada persona del ensamble y te das cuenta que es tan detallado y tan afinado y tan complejo como el de Sally o el de Cliff o el del MC. Lo que pasa es que a ellos los tienes con la luz todo el tiempo y están más al frente de la escena, pero realmente tú te puedes ir fijando en cada cosa y la historia se cuenta distinto, dependiendo de lo que te fijes. Entonces, claro. Eso es también muy, muy padre. Y la cosa con esto, además, este setup
inmersivo es que si tú estás en Ludwig o estás en MC y te toca estar en algunos momentos en las mesas entre la gente, muy probablemente también es lo mismo. Estamos viendo quizá al escenario, lo que sucede en el escenario, pero si yo volteo así de la mesita que está ahí, donde está este personaje habitando el espacio, tú estás literalmente teniendo un momento ahí, ¿no? Sí, totalmente. No para, y eso es lo enriquecedor de que sea una cosa, como dices, tan inmersiva, que mucha de la acción está pasando entre las butacas, entre las mesas, que hay de pronto personajes en escena que no tienen el foco, pero que están escuchando. Ver a alguien escuchar siempre es estimulante y están pasando 20 cosas al mismo tiempo y tú puedes escoger dónde pones el ojo. Por eso te digo que luego es como un espejo roto. Sí es un poco esquizofrénica. Sí es. Sobre todo, para mí, ahorita montándome a un personaje nuevo en el que además estoy haciendo con Sallys distintas que alternan entre ellas. Entonces a nivel personal también es como un ejercicio actoral muy, muy estimulante. Y siento que empiezas con Ludwig, Ernst Ludwig, que también es un personaje interesante porque un poquito, depende de cómo se maneja en cada producción, hay veces que es más sutil, hay veces que es menos, aquí yo no siento que sea tan sutil, el hecho de que tiene un momento con Cliff, o sea, tiene un momento en el que absolutamente le tira el pedo a Cliff. Sí. Cosa que en el nazismo eventualmente eso tiene que morderle el culo eventualmente, ¿no? Sí. Entonces es un personaje contradictorio. Sí. O tal vez él no sabe que es contradictorio, puede ser. Sí, realmente creo que por cómo está escrita la obra, esa decisión que nosotros tomamos de sí hacer la bisexualidad o la homosexualidad de Ludwig un poco más aparente, es algo que cabe dentro de cómo está escrita la obra. Y a mí me parece muy interesante porque creo que complejiza la relación entre los dos personajes y complejiza la profundidad del lazo que tienen entre ellos, ¿no? Porque al final ellos se tienen que pelear. Ellos se tienen que romper eso, se desgarra de una manera muy fea. Se acaban peleando a golpes. Ajá. Y no se vuelven a ver. Y ese rompimiento creo que es mucho más complejo si piensas en que pueden haber tenido un lazo que va más allá de una amistad de conveniencia, de eres buena onda, nos llevamos bien, nos vamos de fiesta y me ayudas a hacer negocio y también te va bien a ti. Pues si hay algo más, si esa amistad tiene una dimensión más allá, que esto es una idea precisamente que está en los escritos en la novela de Isherwood, de Adiós a Berlín, que es uno de las fuentes para escribir Cabaret, y él decía algo así, estoy parafraseando, pero decía algo así como, no hay nada más valioso que una amistad que puede tener la dimensión sexual abierta. Oh, ok. Entonces es súper interesante leerlo así y de pronto ver que eso tiene cierta atracción y también, como decías ahorita, le mete al personaje de Ludwig un peligro extra, porque entonces dices, ¿qué le pasó después? Exacto. O sea, la homosexualidad en el nazismo era súper común. Muchísima gente de los miembros del partido nazi resultó después que eran homosexuales, algunos más fuera, otros más dentro del closet, pero había mucha homosexualidad. Y no se empezó a castigar, sino hasta un cierto punto ya bastante avanzado el nazismo y bastante avanzado el poder que tenían. Entonces, al principio, había todos estos mundos bien sórdidos, bien interesantes, de nazis que pues tenían por un lado su pantalla de una familia feliz y por otro lado en las noches se iban a los clubs y se metían en una promiscuidad y en una vida completamente alterna y distinta. Entonces, también para mí eso le da una cosa interesante al personaje. Sí, y que de algún modo además Berlín estaba en otro lugar cuando empezó a pasar todo esto. O sea, si nosotros pensamos en el pensamiento 30s, década de los 30s, nos suena a muy conservador y nos suena a retrógrada y a muchas cosas que pensamos de otros tiempos. Y en realidad Berlín no era así, no es así que Cliff llega con esta cosa gringa y se topa con un Bobby, un Cliff, una Sally, que para ellos es como, esto es Berlín. ¿De qué me hablas? ¿No? Los conservadores eran los gringos. Exacto. Digo, todavía, pero sí, o sea, él venía de un mundo puritano, tradicionalista, conservador, y Berlín, pues era como un caldo de cultivo de todas las disidencias y de toda la gente que quería ser distinta, y ahí podía. Por lo menos en esos submundos podía. Y estaba permitido y estaba abierto, y era una exploración
constante, ¿no? Entonces, claro, parte del encanto de la obra es Cliff llega a este mundo y se queda con los ojos de plato, no lo puede creer. Pero eso ahí estaba. Y como dices, tal vez pensamos en la década de los 30 en Alemania como conservadora, y después sí lo fue. Sí. Pero es que lo estamos pensando ya que pasó el nazismo. Sí. Antes de eso, o sea, imagínate, eso es un poco, creo que es algo parecido a la liberación sexual y de las drogas que hubo en los 60, ¿no? Antes de que existiera el SIDA, antes de que se supieran todos los peligros de las drogas, antes de que hubiera las epidemias que ha habido de adicción a las drogas y de que se declarara la guerra contra las drogas, de que fueran ilegales. O sea, tenemos que poder pararnos en ese momento y pensar cómo se sentía existir en ese momento, donde era todo lo que veías eran posibilidades abiertas. Exacto. Sí. Y siento que además es una cosa muy, muy cíclica de algún modo. O sea, Sí. porque de algún modo sí, antes del nazismo había una cierta libertad que dejó de existir. Sí. Pero si pienso en la misma Berlín en los 80, Sí. es nuevamente Otra vez, vamos a hacer lo que queramos, ¿no? Sí. Entonces me parece interesante que, pues sí, la historia al final del día son picos y valles. Exacto. Continuamente. Sí. Y otra cosa que me parece muy interesante en general de todo el cast de Cabaret, pero específicamente de Ernst, y la manera en la que está muy bien logrado en México y que yo te lo veo muy bien logrado a ti, es el pinche acento alemán. O sea, la manera en la que de verdad están es que es brutal. O sea, mi novio es suizo de la parte alemana. Ajá. Y cuando fue me dijo, ¿es alemán? Y yo, no es alemán. Me dijo, es que el acento es el de mi papá. O sea, está hablando como mi papá. Sí. Y eso es un gran cumplido, pues, ¿no? Sí, ya van varias personas que me lo dicen, también extranjeros y todo. Y pues otra vez, creo que le da sentido al personaje, porque es un personaje que tiene muy arraigado en su identidad lo alemán, ¿no? Claro. Y una idea específica de lo alemán. Herr Schulz, que tú mencionabas hace un momento, es el otro, que tiene otra idea de lo que es lo alemán. Y esas dos conviven, ¿no? El acento para mí fue también un tema formal que me dio muchísimo. O sea, yo del acento, de trabajar el acento, de clavarme con eso, empecé a sacar mucho del otro. Mucho de las entonaciones, mucho de los gestos, mucho el tono de la voz, la tesitura, mucho lo dictó el acento. O sea, es así suena, así es. Ajá. Ok. Sí. Y no sé, creo que nunca me había tocado, porque además empecé a trabajar a Ludwig al mismo tiempo que empecé a trabajar al MC. O sea, al principio lo hacía Irene, pero yo lo alternaba con ella. Entonces, esos dos personajes los fui trabajando en paralelo y los dos tenían acentos. Pero ni remotamente similares al mismo tiempo. No, el MC también es una cosa loquísima. Ese sí es inventado, ese sí es una cosa. Que a veces suena francés, a veces suena alemán, a veces suena suizo, a veces suena inglés, y no sabes bien qué es. Y creo que lo permite y es divertido, pero de pronto, pues yo llevaba muchos meses trabajando dos personajes que tenían estos acentos que no son mi acento natural y que luego ya no me podía salir. O sea, me pasaba los primeros meses que hablaba con Irene y de pronto llevábamos 5 minutos hablando en acento francés. Y ya no me podía zafar del acento. Me costó muchos meses poder hablar con Irene y contestarle el teléfono en un acento normal. O sea, se te pegan esas cosas. Los acentos, claro, para quien tiene un oído como fonético o musical, se te pegan y luego ya es muy difícil como quitártelos. Pero es divertido también. Es una cosa que ha sido muy divertida. Fíjate que yo soy, además de que se me pegan fácilmente, los detecto muy fácilmente. O sea, tengo un muy buen oído para notar como hasta en los más mínimos detalles. El otro día, un amigo que conozco de toda la vida y sé cómo habla. Y de pronto subió unas historias, estaba en un monte, como haciendo hiking. Y yo dije, está hablando raro, está hablando norteñoso, pero así no habla. Y le escribí y le dije, ¿qué acaba de pasar? ¿Con quién estás? Estoy con unos amigos de Tamaulipas. Y yo, acabas de explicármelo todo. O sea, se te pegó así. Y yo decía, hay algo que no suena a él, que suena prestado. Estaba con sus amigos de Tamaulipas. Sí, se pegan esas cosas. Entonces yo disfruto mucho cuando un actor lo veo haciendo un trabajo de acento que además se nota que viene de un lugar trabajado, estudiado, ¿no? O sea, que no es nada más me voy a parar aquí, voy a jugar a ver qué chingados. Entonces, en tu caso en específico, ¿cómo fue que trabajaste a esos dos, a MC y a Ludwig? O sea, ¿cuál fue tu proceso? Pues, no, yo siento que siempre se me han dado bien los acentos. Y el acento alemán lo he oído mucho porque
pues eso es una coincidencia. Creo que conozco mucha gente alemana en México. Tengo un grupo de amigos alemanes muy grande que son de allá, pero han pasado muchísimo tiempo aquí. O sea, pero por casualidad, ¿o estudiaste en el colegio alemán? No, por casualidad. Es por casualidad completa. O sea, estos amigos son gente que yo conocí en un viaje a Europa, en un bar. Sí, de pronto te conoces en un bar, sales toda la noche, te haces súper amigo, luego te invitan a quedarte a su casa, te quedas. Y ellos vinieron a México y todos, es un grupo como de 7, 8 personas, y todos pasaron en México. Yo creo que el que menos pasó como 6 meses. Porque no sé si los alemanes luego son gente súper viajera y son gente que además se les dan los idiomas impresionantes. O sea, los alemanes aprenden idiomas con una facilidad y luego hablan inglés y ya casi no tienen acento. Y entonces llegaron estos cuates y aprendieron español y rapidísimo. Y esto fue hace unos 15 años, yo creo. Y son gente que sigue siendo mis amigos, con los que sigo en contacto, que los sigo viendo. Y cuando salió esto, le llamé a uno de ellos, que se llama Chris, y le dije, ayúdame con esto, coachame. Primero con el alemán, con las palabras de alemán que voy a tener que decir. Sí, porque los sueltas unos cuantos, de pronto meto, ya lo vi, cosas así, que sí suenen bien. Y luego con el acento, ¿no? Entonces, platicando con él. Y luego, durante el proceso de montaje, él vino a México, se quedó unas semanas en mi casa, nada más platicando, y pues vas agarrando y oyendo. Y luego lo vas metiendo. Y bueno, ya también es mucha práctica, ¿no? En los ensayos lo vas refinando, te grabas, lo escuchas, dices, ok, esto sí, esto no, esto me suena bien, y pues lo vas afinando. Y ahorita yo no creo, ya ahorita si yo me subo a hacer de Ludwig, no lo podría hacer sin acento. O sea, no me saldría. No, pues no, ya está todo así. El otro día estaba en escena como Cliff, y de pronto tengo que decir estoy con el vaso, nos vamos a tomar un trago, y le tengo que decir, Prost, que es salud en alemán. Y se me salió decirlo con acento alemán, porque no... Claro que Cliff no lo haría. Espero que nadie se haya dado cuenta, pero pues ya ahí quedó. O sea, es difícil, pero es muy divertido, te digo. Y en el caso de MC, buscarle su voz, buscarle su corporalidad, ¿cuál fue un poquito? Yo quería primero ponerle un acento alemán también al MC, porque dice que está en Berlín, están en Alemania. Irene lo empezó a trabajar con un acento más afrancesado. Y nada más por estar en los ensayos con él, se me pegó ese acento y ya no lo pude quitar. Entonces dije, o sea, de pronto estaba yo en las noches y me quería sacar un chip y meter el otro y decir cómo la... Y como ella estaba diciendo los textos, o sea, te vas aprendiendo los textos porque los escuchas de la compañera, y entonces se me pegó el acento también. Y le robé el acento a alguien, y luego lo fui haciendo mío, y le fui metiendo distintas cosas, y yo decía a veces unos textos en inglés, entonces le daba un acento inglés en momentos. Te digo que el MC es muy flexible en ese sentido, entonces... Sí, y además su historia puede ser la que se te antoje, sí, ¿no? O sea, no sabemos nada, de hecho al contrario, entre menos sepamos del mejor. Mejor, sí, pero pues ahí también hubo toda esa parte del proceso de desarrollo del personaje, que fue una parte además de una hermandad y de una sintonía con Irene muy especiales, porque nos estábamos retroalimentando y robando todo el tiempo. Y todo el tiempo estábamos platicando y todo el tiempo estábamos juntos y agarrando esto y esto funciona y esto no, y ya vi que hiciste algo que me gustó y entonces lo pongo. Y fueron paralelos esos procesos. Entonces, eso para mí fue, yo creo que mucho más rico que haberlo hecho solo. Claro. O sea, qué bonito poder alternar un personaje con alguien con el que estás desarrollando ese personaje en el mismo proceso, en las mismas... Y que esa persona también tenga la generosidad de decirte, sí, toma, ¿te gustó esto? Toma. Y yo también, entonces ¿te gustó esto? Tómalo tú. Que no haya celo entre los actores, que no haya competencia. Esto ya lo creé yo y es mío. Que también es otra cosa. El MC es un personaje que aguanta eso porque lo puedes hacer radicalmente distinto y funciona. Sí. Entonces no hubo una como competitividad tóxica ahí entre nosotros. Al contrario. O sea, yo ahorita, por ejemplo, veo al de Flavio, no sé si es una cosa a propósito o que yo sentí de él, pero yo decía, está borracho. O sea, es un MC borracho. O sea, como que viene ebrio a presentarse. Que pues los otros MCs no tienen. Y además, ¿qué tanto de eso también estaba informado del trabajo con Mauricio García Lozano? ¿Dices lo de Flavio? No, lo tuyo. O sea, lo mío, sí, definitivamente, totalmente. O sea, es ese trabajo, como el trabajo tradicional de director-actor, y esa conversación, que es una conversación abierta y continua durante todo el proceso de ensayos y después del estreno,
Pero es que además estaba lo que estaba haciendo Irene. Entonces era como otro estímulo extra inmenso. 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 En efecto. Que fue buenísimo. Sí. Era como tener a Mao por un lado y a Irene por el otro. Y estar trabajando con eso. Y nada más crecía y crecía y crecía. Y creo que también para ellos fue igual. O sea, se hizo ahí, creo que un triángulo muy virtuoso de yo te paso información a ti, tú se la pasas a ella me pasa otra a mí, y todo se va así por todos lados. Buenísimo, buenísimo. Y luego, por ejemplo, verte caracterizado. O sea, digamos que ¿cuál es el momento que más asienta al personaje? Que más dices, ya sé quién es este güey, ya lo tengo. ¿Dices durante la obra? No, Porque más bien durante el proceso a mí de montaje de la obra o del el inicio quizá de la temporada. A mí me pasaba, o sea, fue un proceso como bastante gradual desde el principio de los ensayos hasta el estreno. Pero a mí me pasaba que aún después de haber estrenado, tiene una caracterización pues bastante elaborada. Sí. Mucho maquillaje, el vestuario, es como muy particular cómo se ve el MC, porque además lo primero que ves, la primera cara que ves es la suya, ¿no? Ah, exacto. Sale del telón y ves una cara iluminada con un spotlight. Entonces, eso siempre fue algo como fundamental, como representativo del personaje. Cómo se va a ver esa cara. Y pues en varias conversaciones con Chela Estrada, la diseñadora, desarrollamos una identidad distinta para mí que para Irene. Y era parte importante de la construcción, eran las pestañas postizas que hacen que se te vean estos ojos enormes. ¡Pum! Y ponerse pestañas postizas es dificilísimo. Es una chinga. O sea, ese sí es un truco de cabaretera que absolutamente. yo apenas me estoy aprendiendo. Y entonces la que me ponía las pestañas era Majo Pérez. Okay. Entonces yo tenía este momento, todas las funciones antes de cuando me estaba preparando, que ya me maquillaba todo y agarraba mis pestañas postizas y me iba al camerino de Majo y le decía a Majo, me sentaba así en su silla y le decía, ahora sí, ponme mis pestañas. Entonces cerraba los ojos, ella me ponía las pestañas perfecto además, porque Majo todo lo hace perfecto, y me ponía las pestañas así y yo abría los ojos y en ese momento veía al MC y sí había algo muy fuerte que decía, ahí está, pum, agárrate de eso. Y es lo último que me toca ya, abro los ojos, es el último detalle, ahí está el MC, vamos. Y con esa imagen de que ahí está, es como si yo estoy viendo la cara en el espejo, me voy, se da el redoble, se da el platillazo, pum, salgo y esa es la imagen, ¿no? Y para mí era eso, o sea, se volvió como un ritual, aún después que ya me podía poner las pestañas yo solo. No, iba y que me las puse abajo para tener este momento de abrir y ahí está. Eso está chingón, Sí. está chingón. Sí. Y ahora que llega Cliff, de algún modo Cliff no es el personaje grandote que son los otros dos. Digo, MC siendo el más, Sí. pero Ludwig también tiene cosas de personaje Sí. grandote y Cliff de algún modo es el más aterrizado, ¿no? O sea, Sí. Entonces, ¿cómo es este proceso para ir destilando y llegar ahora a un personaje más acotado? Pues eso que dices creo que es lo más difícil de todo, que es un poco, esto otra vez es una idea de Isherwood, que escribió al personaje y que además es un poco, se pone él en el personaje. Sí, él es, sí. Que es que Cliff es una cámara. Es como el obturador de una cámara que está abierto y está recibiendo información constante todo el tiempo. Y a través de esa recepción de información es que luego aterriza la historia y la cuenta. Entonces todo se ve a través de sus ojos, pero él es una presencia en ese sentido bastante pasiva. Porque su trabajo principal es observar. Sí. Y en un montaje en el que pasa tanta cosa, y que hay tanto espectáculo, y tanta luz, y tanto sonido, y tantos otros personajes tan grandilocuentes como el MC o como Sally, que brille esa calidad de observación y de atención es súper difícil. Sí. Eso te diría que apenas lo estoy descubriendo. Todavía no tengo la respuesta de eso. Es una chamba bien, bien difícil de decir cómo le pongo atención a esto de manera que mi atención sea como no se pueda descartar. Que la gente la ve y diga, claro, a través de eso yo tengo que ver esto otro. Claro. Pero es una chambota. O sea, no
Todavía no tengo la respuesta. Todavía Y lo estamos- estoy descubriendo y No, ya claro. lo voy descubriendo, pero llevo 4 funciones, entonces ahí voy viendo, ¿no? Es bien difícil, pero también es muy bonito y muy generoso. O sea, esta es una chamba muy aterrizada, como dices tú, que es una chamba que como actores siempre tenemos que hacer. O sea, ¿cuál es la calidad con la que le estás poniendo atención a lo que pasa? Claro. Cuando no es a ti al que te toca hablar o a ti al que te toca la acción, sino cuando Que es el contrario a Sally, ¿no? Ajá. Sally sería la que Es no la- está poniendo la otra cara, atención a lo que exacto. pasa. Sí. Ella está en ella todo el tiempo. Todo el tiempo. Y este le está poniendo atención. Entonces, esa dinámica fundamental de ella en ella y él poniendo la atención es cómo le hace él para que no se vaya todo el foco a ella y él se marchite, Claro. sino que la calidad de la atención de él sea tal que la gente tenga que pasar por él para ver lo que Sally está haciendo. Y creo que ese es eso es lo que hay que lograr. Y está dificilísimo. Sí, sí, sí. Y creo que también el hecho de que se nos presenta durante mucho tiempo de la obra como este personaje que conocemos, que entendemos más como noble, más intelectual, o sea, es el que sí se da cuenta, para que cuando llega el final y finalmente Cliff tiene un momento de ira, Sí. sea más impactante y además no lo juzguemos al contrario, de hecho, más que juzgarlo, hasta piensas, yo hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera hecho exacto, porque Cliff es el público también. Exacto. Prácticamente en todo momento Cliff lleva al público de la mano. Entonces, es eso, sí, ser un poco más cuerdo, porque además los otros están locos. Todos los otros todos. están locos. Sí. Sí. Entonces, ser un poco más cuerdo, ser más aterrizado, ser más como el público es. Y que cuando llegue el final digas, es que no había de otra. Es que no había de otra, claro. Yo también hubiera hecho eso y yo también me hubiera sentido así y yo también me hubiera ido con el corazón completamente roto. Que es una historia de amor, al final sí es una historia de amor entre ellos dos. No es la historia de amor convencional más como la de Schneider y Schultz, pero sí es una historia de amor. O De sea, hecho, deja muchas preguntas al aire de exactamente qué son Sally y Cliff, cuáles han sido esas conversaciones que ya no vimos, sí, que los definen, porque pues sí, inicialmente no tienen sentido juntos, ni tantito. sí. Y ella lo sabe y él lo sabe. Entonces, hay conversaciones que no escuchamos porque pasan cosas en medio que llevan de una escena a la siguiente. Y creo que hay algo ahí de por medio en donde no se explica exactamente qué son, porque puedes intuir que son amigos con derechos, puedes intuir que están muy enamorados, puedes intuir que meramente comparten una casa. O sea, creo que hay muchas posibilidades. O que todas esas cosas convivieron en distintos momentos o al mismo tiempo, que es, yo creo, mucho más parecido en realidad a la mayoría de las historias de amor que vivimos. Lo que pasa es que queremos ver en el teatro, queremos ver en el cine historias de amor que tienen un arco fácil de seguir y que, ok, sí, eran perfectos el uno para el otro, como Schneider y Schultz. Sí. Y al final, bueno, qué triste que no pudieron estar juntos. Pero Cliff y Sally no eran perfectos el uno, no eran el uno para el otro. No hacen sentido. No hacen sentido. ¿Y cuántas veces no hemos estado en una relación que de pronto volteas y llevas, no sé, 1, 5, 15 años en esa relación y dices, es que esto no tiene sentido. Sin embargo, aquí estamos. Y funcionamos. Cliff y Sally funcionaron. ¿Por cuánto tiempo? No sé, tal vez poco, pero sí funcionaron. Hasta que algo pasó y no funcionó. Y creo que eso es más, en realidad es más humano y más realista, porque así son muchas veces las historias de amores. No, nosotros no teníamos sentido. Pero estuvimos. Y el tiempo que ¿cómo le hacemos para hacer sentido de ese tiempo que sí estuvimos? Y de esas conversaciones que sí tuvimos. Y de eso que sí nos pasó. Qué triste que al final pues, no cuajó. Pero... Y siento que de algún modo Cliff llega a esa realización en el tren ya para afuera. Sí. Porque en el momento en el que le preguntan, ¿no te gustó Berlín? O sea, ¿no te gustó nuestro país? ¿O no te parece bonito nuestro país? No sé exactamente cuál es la frase. Siento que su recapacitar es, sí me parece bonito. O sea, qué padre todo esto que pasó. Yo ya estoy listo para irme. Exacto. Pero o sea, sí me parece. Sí, me pareció bellísimo. ¿Vas a regresar? No voy a regresar. No voy a regresar. Exacto. O sea, pero eso no quiere decir que no haya estado bellísimo, ¿sabes? Y eso es mucho el amor. Sí, absolutamente. Este es un lugar de absoluto madurez emocional que nosotros no tenemos. Sí. Pero... Y que él tuvo y que no tenía al principio. Sí. Y ese es su crecimiento, ¿no? Al final logró tener esa madurez emocional y logró tener ese aprendizaje. Y pues ya se regresa a Estados Unidos y luego escribe Cabaret, ¿no?
Exacto. creemos. Porque él también al final del día, tampoco es que sea el personaje más maduro. O sea, al final del día No. está llegando a Berlín un poco apadrinado por su mamá, Sí. que le suelta toda la lana, él no está trabajando, tiene esta idea de voy a ser escritor a ver cómo, pero en realidad no es que sea un adulto bien funcional. No, en lo más mínimo. Y se distrae con facilidad y procrastina como nadie. Y le encanta la fiesta. Y de pronto se le ocurre que tener un bebé le va a solucionar los problemas. O sea, qué cosa más inmadura que eso. Sí, Hazme el favor. claro. Casi que dices, bueno, qué bueno que no tuvo al bebé porque eso hubiera sido el peor desastre. Sí, del el mundo. peor desastre. Y sabes que se me olvidó también platicar de un momento, este es más bien de Ludwig, pero que también me parece que es un momento y me gustaría saber cómo lo percibes tú desde el escenario. Porque Cabaret es muy sabia en el no decirnos así desde el principio esta es una historia de nazis, ¿no? Te enteras porque ves la suástica. Sí. Y porque la trae Ludwig muy bien escondidita bajo de un abrigo. Entonces, es un momento, porque además empiezas con un perfil, luego te quitas el abrigo y te volteas para descubrirlo, y al menos a mí me ha tocado ver reacciones grandes en el público. Entonces, me gustaría saber un poco cómo vivías tú ese momento en términos de cómo se sentía la energía. Pues siempre, ese era como un barómetro siempre de dónde estaba el público de esa función, de qué tan presente y qué tan impresionable era, porque pues está marcado, se quita el abrigo, se revela la suástica y siempre se oía el asombro del público. Y a veces menos y a veces más, pero cuando era más, sabías que el público está ahí. Y eso creo que es deliberado, que nosotros planteamos que no fuera, o sea, tú no ves banderas enormes, suásticas, no ves mayor alarde del nazismo, más que la bandera que trae en el brazo. Y después en el segundo acto, en el Kit Kat, más personas la traen. Pero realmente el signo es ese. Sí. Y la militarización del MC un poco, ¿no? Claro, dices bien. Sí, eso también es. Pero el signo inequívoco es la suástica, Sí, ¿no? sí. Eso ya, ahí no cabe duda. Y creo que siempre pensamos desde el principio en los ensayos que justo como ya pasó todo lo que pasó, el signo de la suástica es tan potente que digo, tal vez no se necesita nada más que eso. Y a mí me parece que es cierto. Me parece que de pronto lo ves y entiendes todo. De una forma muy parecida a la que Cliff de pronto ve eso y no entiende todo igual que nosotros porque a Cliff no le han pasado esos 80 años, pero sí se lo imagina. Sí, sí. Porque ya leyó el Mein Kampf de Hitler, porque ya lo vio desde otro ángulo y es un extranjero en esta tierra y se le ocurre cómo podría desenvolverse esto y se aterra. Y creo que con ese signo es suficiente. Para mí sí es suficiente. No sé, tú me dirás si... Absolutamente, y creo que la revelación está muy bien lograda, o sea, creo que Sí. eso es mucho de lo bonito de este montaje, al menos no sé si bonito es la palabra, pero de que funcione, es que sí es un momento, ¿no? O sea, Sí. no es meramente Ya. una suástica, ¿no? Sino así es como un pum, se siente Claro, como un tamborazo. Sí. Entonces sí creo que es especial. Es Yo un me acuerdo momento muy enfocado, sí. en alguna de las tantas veces que fui con Chumel y él estaba sentado, estábamos en una mesa y él estaba sentado como adelante de mí en esta mesa. Y él es de las personas que voltea para hacer comentarios y entonces justo cuando haces esto él está volteado hacia mí diciéndome precisamente, sigo sin saber, porque no conocía a Cabaret, me dijo, sigo sin saber de qué trata la obra y volteé y le hice así. Y entonces voltea y literal hizo ¡ah! Y se llevó las manos a la boca y me pareció la reacción más honesta que he visto de ese momento porque además pasó y no lo vio en realidad, o sea, yo le tuve que hacer cara de te lo estás perdiendo, o sea, this is it, ¿no? Sí, O sea, sí. Sí, pues ahí está. ahí está, exacto. Ahora, yo honestamente no conozco mucho de tu historia, siento que previo a Cabaret te ubicaba en Network, ahí mismo en el Insurgentes, entonces no sé qué tanto te percibías tú como algún día voy a ser un musical. Pues realmente te confieso que no necesariamente. A mí, o sea, yo estudié teatro en Nueva York y Nueva York es meca del musical, entonces desde esos años pues lo empecé a respirar mucho, a vibrar mucho, tenía muchos colegas que se dedicaban al teatro musical. Es muy común que la gente de musicales
musicales. musicales. Y más allá, que hay una especialización así en todo y que hay 20,000 escenas distintas de teatro en una misma ciudad. Pero la verdad es que nunca fue mi medio. Y fue también un proceso largo para mí llegar a México, adaptarme, entender en qué era diferente el teatro que se hace aquí al teatro que se hace allá. Las cosas que hay allá que también existen aquí y las que no. Sí. Y poco a poco irme, viniendo de Nueva York, de haber trabajado allá y de tener una idea muy precisa del tipo de trabajo que yo quería hacer, entonces llegar acá y adaptar esa idea y cambiarla y ajustarla. Y en ese proceso, Mauricio García Lozano siempre ha sido alguien cuyo trabajo yo he admirado mucho desde el principio, y que es una persona que además hace de todo. O sea, Mao hace desde Ópera, teatro de cámara hasta ópera, sí. pasando por todo. Y pues un poco también el destino es caprichoso, y de pronto llega un momento en el que pues Mao va a montar un musical que a mí me fascina, que es este. De muy pocos, ¿no? Yo no soy tan... O sea, no me gustan todos los musicales. Tengo algunos muy consentidos con los que crecí. Y tengo algunos... O sea, este en particular me encanta porque me encanta todo esto de lo que llevamos hablando. El ambiente en el que está montado. Me encanta la música. Y me encantan los mensajes que tiene que mandar, ¿no? Y resulta que hay una posibilidad de hacerlo y que se va a hacer en toda forma, en un gran teatro, y hay un chance de meterme a audicionar ahí, y pues le metí con todo y salió y se cuadró. Entonces fue un poco el destino caprichoso, y también fue un poco la gente con la que te gusta trabajar y lo que está haciendo esa gente, ¿no? O sea, creo que el teatro es muy, al final de cuentas, de familias y de núcleos, y a veces es más importante saber con quién quieres trabajar, qué trabajo quieres hacer, ¿no? Ya. Eso a veces es como una brújula mucho más certera. Decir, no, esta es la gente con la que a mí me gusta trabajar. ¿Con Mauricio ya habías trabajado en específico? Sí, con Mauricio yo ya había trabajado, y pues él es una de esas personas, ¿no? Dices, esto me funciona, me gusta cómo piensa, me gusta el trabajo que hace, vamos a hacerlo. Porque, bueno, ahorita llevamos un año de funciones, pero eso es raro para una obra, tú lo sabes. O sea, Rarísimo. en general, o bueno, hay muchos montajes donde dura más el montaje Sí, que sí, la la temporada. Sí, Entonces, sí, eso no lo ve la gente, pero el teatro es un arte de proceso. Sí. O sea, la cantidad de tiempo que tienes que pasar para montar una obra, los ensayos, el estudio en tu casa, o sea, pasas muchísimo de tu tiempo haciendo eso. Entonces, no solo tienes que pensar en si disfrutarías la obra sentándote a verla como público, sino en cuál es el proceso. Sí. Y qué tipo de proceso quieres hacer, y cómo se ve ese proceso, y cómo te gusta a ti, cómo encajas en ese proceso, en esa familia, en ese núcleo, ¿no? Entonces fue un poco así. Ahora, de algún modo Cabaret le abre la posibilidad a personajes no cantados, Cliff siendo uno de ellos. Ludwig un poquito, porque de algún modo pues tiene, Mañana es para mí, pero el MC es un personaje cantado, ¿no? Sí. E incluso, pues sí, hay canciones que se prestan absolutamente al juego, y de pronto está No me importa, que es absolutamente una canción. Sí, sí. Entonces ya te habías enfrentado con la idea de, ok, voy a cantar, y qué tanto estabas listo para eso. Sí, o sea, además de que no era realmente el primer musical que hacía, y no era la primera vez que cantaba, Okay. pero sí era la primera vez que hacía un personaje protagónico con 5 números distintos, todos cantados. Entonces el MC fue también un reto en ese sentido. Yo aproveché la oportunidad para meterle durísimo a las habilidades de música, de canto. Y justamente la canción de No me importa creo que fue en ese sentido mi reto más grande. Y fue una canción que creo que yo fui poco a poco conquistando, que al principio la hacía de una forma, y al final de las funciones que di de MC, la hacía de otra, y sí hubo un crecimiento. O sea, hubo un crecimiento y una maduración. Para mí, ese personaje, y no solo ese personaje, este montaje ha sido un aprendizaje, eso, también mucha maduración artística y actoral, y mucho aprender sobre la marcha. Que creo que el teatro musical es un género que te permite y te facilita eso, porque siempre son 20 cosas las que están pasando. Sí, sí, sí. O sea, sí. si solo sabes actuar,
tienes que también bailar, tienes que también cantar, tienes que también saber moverte perfecto, tienes que tener timing, vis cómica, pero también poder hacer buen drama. Sí, sí, y actuar cantando, que no es lo mismo que solo actuar cantando, bailando. Sí, sí, sí. Entonces, es una oportunidad para ir ejercitando ahí también un músculo actoral que está muy bien tener. Claro. Sí. ¿Y que entonces qué musical habías hecho antes? Porque la verdad es que yo no sabía. Pues es que no aquí en México. O sea, yo te digo que cuando vivía en Nueva York, trabajando allá, hice un musical que era un oratorio original de una compositora que se llamaba Liz Suados, que ya murió hace poco, pero muy buena, también ahí como de la escena alternativa experimental downtown en Nueva York, pero muy, o sea, que venía del punk y del rock y de unos temas ahí muy interesantes. Un musical muy interesante, se llamaba Triangle from the Fire, y fueron ahí mis pininos. Y luego, sí había cantado en varias obras. Hice Noche de Reyes, que en realidad no es que sea musical, pero es una obra con música. Bueno, tienes toda la razón. A mí no me tocó verte en Noche de Reyes, estoy casi seguro que no. Sí. Pero ya me acordé que estabas en Noche de Reyes. No es lo mismo, no es un musical a la manera de Broadway, pero sí. No, pero las canciones son absolutamente canciones, son de Pablo Chemor, ¿no? Sí, y Pablo, son absolutamente canciones. Sí, no, y además Pablo compuso ahí de pronto unas armonías. Unas armonías, exacto. Muy 4 voces. Yo luego escucho el disco en Spotify porque me mama. Sí, ahí está. Me mama. Ahí y entonces, y sí, las armonías o las maneras en las que van entrando muy en desorden a las canciones. No, hay partes de eso que a mí me costaron más trabajo que... Sí, lo puedo creer, absolutamente lo puedo creer, sí. No, fácil no era. Entonces, pues no venía de cero, pero no soy una persona con una formación de teatro musical como otras, ¿no? Entonces también fue un reto, y fue un reto padre de asumir. Y ahora para entender un poquito de tu historia, entonces, ¿tú no habías hecho teatro antes de irte a Nueva York? O sea, o ya habías probado las mieles del teatro y dijiste, ahora lo voy a estudiar. Pues en la escuela, en la que yo me fui muy chavo a Nueva York a los 19 años, sabiendo que quería estudiar teatro. O sea, tú te sabías actuar. Sí. Pero las mieles que había probado, pues habían sido en los montajes escolares, en cosas que después fueron como semi-profesionales, porque fueron de cosas escolares que salieron y luego nosotros del grupo de la escuela hicimos nuestra temporadita y cosas de ese tipo. Pues de estar muy clavado desde adolescente, desde como por ahí de los 13, 14, me empecé a clavar mucho en el teatro del escolar, y la escuela en la que yo iba tenía buen grupo de teatro, y entonces de estar ahí insistente, pues van saliendo cosas, pero no había trabajado profesionalmente en México hasta que me fui a Nueva York, viví allá y regresé. Entonces, sí, las mieles, ahí vienen. Siguen viniendo. Siguen llegando, siguen cayendo. Así. Ok, voy a pasar a mi siguiente bonita sección que se llama Preguntas que me saco del ano. Muy bien. Que estas son un poquito más generales, un poco sobre ti. Va. Entonces, crush de tu infancia. Crush de mi infancia. Todas mis amigas de la escuela. Una por una. En cada año de la primaria una distinta. Pero así famosas, Britney. Britney, absolutamente, claro. Sí. Es que era el crush obligado, siento yo. Sí. Ok, número 2. Mejor viaje de tu vida. Soy un gran viajero, es de mis grandes pasiones de la vida. Entonces, no sé si te podría decir uno, pero lo que sí te puedo decir es que mis mejores viajes han sido a las montañas. Ok, o sea, en plan... Entre más alto, trepar o más en frío, plan esquiar. En plan, todo lo que tenga que ver con montañas. Sí, es lo que más busco y lo que más me apasiona. Ok. Sí, hay una relación. O sea, eres un viajero atlético. Sí. Porque 100% a mí me llevas a una montaña, me muero. En las faldas me muero. Viajero atlético. Ok. Viajero atlético de acción extremo. Sí. Yo de verdad sí sufro incluso con los hikings más básicos. Nunca he esquiado, pero de verlo me resulta enormemente complicado. O sea, como que pienso y digo, esto debe ser un trabajo de piernas. Sí. Intenso. No es para todo el mundo. Exacto, no es para todo el mundo. Y hay algo en las alturas además que a mí sí me saca de pedo, pero que yo luego veo a gente que lo disfruta mucho. Sí, pero al final creo que viajar es tener hambre de conocer el mundo. Y hay muchas maneras de conocer el mundo, a través de la comida, a través del teatro, a través de... Y ir a las montañas también es una de ellas, ¿no? Hay
montañas en todo el mundo. Sí, Entonces sí, es sí, una sí. manera de viajar. Sí, absolutamente, sí. Entonces, pues eso. Sí. Ok, 3. ¿Crees en fantasmas u ovnis? Pues mi abuela siempre decía algo que a mí se me quedó y es, no hay que creer en las brujas, pero de que las hay, las hay. ¡Ah, qué bonito! Entonces, ¡Qué así, bonito! ¿no? Es posibilista. Yo siempre me he dicho a mí mismo posibilista, Sí, que me parece una encanta. posición interesante me de encanta. sí y no y coexiste como Schrödinger, o sea, de Exactamente, sí. exactamente así, estoy completamente así, totalmente. No hay que creer en las brujas, pero de que existen, existen. Sí, Esa es la que es un me la voy a poco aprender, me la Schrödinger voy a también, aprender. ¿no? Es O sea, Schrödinger, ajá. no, pero sí, Ajá. pero las dos conviven. Me la iré a aprender, está cabrona. Sí. Ok, número 4. Anécdota backstage. En realidad es anécdota teatrera de cualquier obra en la que hayas estado, pero que tengas grabada como el día que me pasó esto. Híjole. Te voy a contar. Ay, no sé. Bueno, es que parece muy sonsa, o bueno, muy elemental, pero yo estaba en una obra, que creo que era la primera obra profesional que hacía en Estados Unidos, y me había tenido que subir a un toro de hacer una obra que se llama Our Town, que... Sí, la ubico perfecto. Bueno, en Our Town, el stage manager es un personaje que tiene una cantidad estúpida de texto. O sea, Ajá. habla y habla y habla y habla, y son como 7 monólogos larguísimos, y yo me tuve que subir a eso 2 semanas antes del estreno, por razones. Y el día del estreno estaba en el teatro llegando al momento culminante del monólogo culminante en el que me paré enfrente, empecé a decir el monólogo, estaba la actriz sentada en una silla enfrente de mí, yo parado atrás de la silla con las luces así, y empiezo a ver así a todas las figuras del teatro que admiraba, a toda la gente que sabía que iba a ir, y se me cerró el universo, empecé a ver negro, se me secó por completo la garganta y me quedé así en Blanco. Blanco, y como se me secó la garganta, se me empezó a secar toda la garganta, me empezaron a dar ganas de toser, pero como no podía toser porque hubiera sido la peor decisión, se me empezó a salir una lágrima, así que te aguantas el Es toser horrible, y estás es así, horrible. y se me empezaron a salir las lágrimas. Y a mitad de la lágrima, en lo que yo sentí que eran como 5 minutos, me regresó la palabra, dije el texto, y yo dije, es lo peor que me ha pasado, me estuve en blanco 5 minutos, va a haber, o sea, fatal. Y salí y todo el mundo, güey, qué actuación, o sea, las lágrimas, hiciste la pausa dramática mejor colocada de la historia. Y yo, bueno, o sea, creo que pasa mucho Claro, que luego estás en claro. escena, se te olvida algo y tú sientes que pasaron 2 eternidades y en Sí, realidad sí, fueron sí. 3 segundos, ¿no? O sea, el Sí, tiempo sí, sí. cambia. Y sí, yo con la lágrima así y todo el mundo... O sea, Fíjate que había una obra, ya pasó por 2 temporadas aquí en México, que se llamaba MoMA. No sé Ajá. si la viste, fue un No. monólogo de Diego del Río con Daily Parotti. Y todo se basaba como en el sonido. Entonces ponían un micrófono y capturaban el sonido y lo iban Sí, metiendo a una computadora. Y Sí. todo era muy de sonido. De hecho, te quitaban tu celular. Literalmente no podías ni siquiera entrar con celular. Y en medio de la obra empiezo a sentir muchas ganas de toser. Y dije, no, en esta obra toser es un pecado. O sea, se va a quedar grabado para siempre. Entonces me empezó a pasar lo mismo, esta cosa de estoy atorándolo como puedo. Y empecé a llorar. Y el amigo con el que iba creyó que era por la obra y me decía, le estás sintiendo mucho, ¿verdad? Y yo, mucho, pero y más allá de que sí la sentí mucho porque me encanta la obra, en realidad mis lágrimas eran de no puedo toser y me estoy muriendo de ganas de toser, pero es que no quería yo Sí. arruinar la pinche obra del sonido. O sea. Sí, pues así. Y en Cabaret, ahora que llevan 1 año y cacho de temporada, ¿no te ha pasado cosas que tenemos que sortear esto? Pues ha sido bastante, o sea, como que siento que no ha habido una de esas catastróficas, ¿eh? Pues Para que mí. la verdad es que sí hay algo de suertudo, porque especialmente tomando en cuenta que es precisamente un montaje tan inmersivo, Sí, en realidad es muy fácil que pasen cosas. sí. O sea, todavía incluso más fácil que en otros lados que... Sí, no ha habido tampoco accidentes, ni cosas, o sea, bastante bien. Oh, está muy bien. Bastante bien. Yo siempre temo por ellas en el número de Manger, Sí, en las sillas. En las sillas. A mí las sillas, yo digo, es que se ¿Cómo van a no se ha caer. En roto cualquier una momento se van a silla? caer. ¿Cómo Sí. no se ha roto una silla? ¿Cómo no se ha Sí. caído una de ellas? Sí. Sí, es Sí. impresionante. Espero que así siga. Sí, que así siga. Sí. Ok. Número 5. Personaje en tu bucket list. Yago de Otelo.
Ah, el que va a ser ahorita Jake Gyllenhaal, caray. Ah, Eso no va a sabía, estar ¿en serio? precioso. Eso Denzel Washington va a ser Otelo y su Uy, Yago va a ser buenazo, Jake Gyllenhaal. buenazo. Y los costos del boleto están para no ir. Así me lo imagino. Exacto. Pero ya se me antojó, ¿eh? Sí, esa está brutal. Mi actor favorito en la vida es Jake Gyllenhaal, así yo le tengo Es muy bueno. una admiración muy grande, entonces sale a un proyecto y de inmediato voy a ir a comprar boletos y no me importa. Sí, Voy a verlo sí, a cualquier sí. parte del mundo, pero me metí a las de Otelo y dije, no, es una renta. Sí, no. Esto está cabrón. Es que así hacen con las donde ponen a estrellas de ese calibre. Ya sé. Y seguro dura 6 semanas, ¿no? Algo así. Sí, seguramente. Y siento que es más Denzel que él, porque a él me ha tocado verlo con precios muy decentes. Se me hace que Denzel Es Washington que yo es el creo que está Denzel, arriba. bueno, que yo recuerde, no ha hecho tanto teatro, ¿no? No he hecho tanto teatro. Entonces, pues una estrella de ese calibre en el teatro. ¿Dónde? ¿Qué teatro es? No sabes. No sé. Alguno chiquito. La verdad es que no sé, Va a estar pero bueno. va a estar buena. Va a estar buena. Sí. Ok, número 6. Tu miedo irracional. Salir a escena con la bragueta abajo. Es un miedo irracional el que le tengo a eso. Y me ha pasado muchas veces. Y cuando me da, o sea, es un pánico. Entonces ¿Por? tengo así como que checo 20 veces. Como que estás, fui al sí, baño, ya no se fui al subió, baño se siempre. subió, está ¿Por qué? arriba. Porque, o sea, perdón, pero qué oso. Siento que si sales a escena con la bragueta abajo, lo que sea que digas. Todo el mundo Claro. trae la bagueta abajo. Sí. Sí, se puede. Es un poco tonto. Más que irracional es tonto. Pero, Pero es me un gusta miedo. porque aparte no lo habían dicho en mucho tiempo de programa. Nunca habían dicho ese miedo irracional, así que me gusta que sea nuevo y que sea distinto. Ok, número 7. ¿Cuál fue tu primer trabajo en la vida? ¿Pagado? Tal vez no. El primero que tú consideres ya era un trabajo. Iba yo a la oficina de mi papá, que trabajaba en el Instituto de Ecología de la UNAM, y agarraba los reportes que hacía sobre los años de los árboles, sobre la edad de los árboles, reportes de este tamaño, y le sacaba copias. Hacía copias de un reporte de 200 hojas, los engargolaba, los ponía, y mi papá, esto en los veranos, y mi papá me pagaba, no sé si 20 o 25 pesos al día. Sí. Y yo me gastaba ese dinero en ropa en el tianguis, lo que se ponía los lunes afuera de mi casa. Entonces lo considero como una chamba porque fue la primera chamba que me dio oportunidad de expresar mi gusto por la ropa. Mi propio gusto. Mi propio gusto por la ropa. A mí esto me parece muy interesante que digas que un reporte sobre la edad de los árboles es de este tamaño. Sí, bueno, es que mi papá era un clavado. ¡Wow! ¿Qué tanto puedes escribir de ese tema? Sí, pues así era. Ok. 8. Tu canción karaoke. Últimamente cabaret. ¿Ah, en serio? Sí. ¿Está en los Sí. karaokes? Sí. Y además me encanta porque la pongo en el karaoke y no tengo que ver el karaoke, me lo sé perfecto. En inglés. Voy a y hacer todo, show. sí, voy a hacer Con show. permiso. Porque me encanta esa canción, te decía al principio que quiero hacer a mí. Sí, es que insisto en que sí estaría padre, la verdad. Sí. Ok, y las últimas 3 son parte del bonito juego Would You Rather. ¿Lo has jugado? ¿Qué prefieres? Creo que sí. Básicamente te pongo 2 situaciones horrendas y tú tienes que escoger una de las 2. Venga. Número 1. Comer huevos revueltos de una tarja recién usada para lavar trastes. O comerte una patita de algo que se ve demasiado grande como para ser pollo o conejo, pero se niegan a decirte de qué animal es. La patita. Sí. Sí, Aunque pudiera ser de un perro. Sí. Cocinada. Sí, está cocinada, solamente, Perfecto. oye, pero ¿de qué es? Tú cómetela. Sí. Tú tranquilo, cómetela. Soy más de esos. El huevo en la tarja. Huevo y la tarja ahorita No, me sí, parece no, detestable. no. Creo que yo también me iría absolutamente por la patita, la patota, porque huevo en la tarja no. Ok, 2. Que cada que vayas al baño alguien te abra la puerta, que cada que comas te salga un pelo. No, que cada que coma me salga un pelo. Ah, esa es muy ruda. Sí, no, pero el pelo, no tengo nada contra el pelo, o sea, se lo quito y sigo. Fíjate que yo tampoco, pero depende del lugar un poquito. O sea, como que si Sí. estoy en casa de alguien y me topo un pelo, como que diga, ay, es pelo familiar. Más, O sea, más que del lugar, yo creo que depende del pelo. o bueno, sí, hay unas cosas que son muy... Sí. Tienes toda la razón. Sí, depende del pelo, sí. Sí, que le lo sacas y no para de salir, sí. Sí. Ok, y la última. ¿Aprietas un botón y desaparecen todos los monólogos? ¿Aprietas un botón y desaparecen todas las coreografías de baile? Uf.
Está muy difícil esa. Sí. Esa Sí, es sí. muy buena. Voy a pensar que estamos en cabaret, entonces desaparecen los monólogos. ¡Wow! Esta sí hubiera escogido yo la otra, ¿Sí? la verdad. Solo Sí. si están, bueno, es que depende de dónde estemos, de en qué hora estemos. O sea, siento que si pongo, yo lo pienso así, del mejor monólogo que he visto y la mejor coreografía que he visto, voy a escoger, o sea, No sé, seguramente me habrá impresionado más el monólogo. yo no sé. No sé. Ok, Mira, sí. me parece muy correcto. Así una dos. Sí. Una, dos. Ok, recuérdanos todos los datos de Cabaret, de dónde, cuándo, a qué hora, si hay o sea, además de Cliff, ahorita estás subiendo de alguien más, o sea, estás todavía No, alternando ahorita- o ya es solo ahorita Cliff. yo estoy de Cliff, nada más. Voy a estar dando todas las funciones. Y estamos en el Teatro de los Insurgentes de jueves a domingo. Jueves 8 de la noche, viernes 8:30, sábado 7, domingo 5:30. Sí. 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 Y vienen, ahorita cuando estamos grabando todavía no se anuncian, pero estoy casi seguro que para cuando ya salga el episodio ya estarán anunciado, pero vienen nueva Sally, nuevo MC. Claro, tenemos también, esténse pendientes para que no se lo pierdan. Viene nuevo MC y viene nueva Sally. Y bueno, ahí están los boletos a la venta. Son de distintos precios, pero también hay promociones, también hay boletos de Rush. La intención es que sea accesible para cualquier persona que lo quiere ver. Y están un poquito distintos los horarios cada día, pero también son horarios donde es fácil ir en cada uno de esos días. Entonces, vengan, no se la pierdan. Como te decía, ha ido cambiando y seguirá cambiando. Seguirá cambiando. Entonces, No, aunque ya la hayan visto, es que forzosamente con muchos cambios que han hecho de elenco y cada actor llega a poner lo suyo a los personajes, sí, es inevitable que sean muchas cabarets distintas dentro de la misma cabaret, ¿no? sí. Con una orquesta que además, la orquesta de veras cada vez está mejor. O sea, la orquesta ha tenido una subida así de calidad constante y ya para mí es un deleite. Yo que conozco también la obra, todavía hay funciones donde llego, pongo un banquito al lado de la orquesta y estoy así toda la función, que es que son sí. una maravilla. Sí, es brutal y me Sí. gusta que tengan sus momentos. O sea, Sí, que no sí, solamente sí, es sí. una orquesta que está en un foso, no. O sea, esta es una orquesta están con ahí momentos. y tiene sus momentos, sí. Entonces, ahí está. Ahora, dime, esta es una pregunta mega random, pero te ha tocado verla como espectador, o sea, en el Teatro de los Sí. Insurgentes espectador, Sí, sí, y has bebido de las bebidas pensadas para cabaret, o sea, los De las tragos bebidas espirituosas. temáticos. Sí, como es, por ahí dice en una de las llamadas, las bebidas más potentes del cabaret. Sí. ¿Tienes sí, una sí. favorita? ¿Tienes un trago temático favorito? Ay, es que hay uno de piña. ¡Ese! Sí, ¡Sí! ahí está. No me acuerdo cómo se llama, pero Se sí. llama... No, yo tampoco me voy a acordar. Y eso me que yo acuerdo, no me soy voy a acordar. coctelero, pero están muy buenas esas bebidas y la de piña. Fíjate que yo al revés, porque soy de alcohol dulce. Ah, Entonces a mí me gustan mucho los cócteles. Y el primero que me rayaba era el de no le digas a mamá. Y después alguien me dijo, no, tienes que probar el de piña. Sí. Y desde que cambié el de piña dije, no, ya me quedé aquí. Sí, Este de piña está muy excelso. bueno, Sí. Está muy bueno. Ok, ¿tus redes sociales? Julián-Semi con ese. Semi, En Instagram. S-E-M-I. En Instagram es la única que Sí, usas. sí. Ok, y a mí me pueden encontrar en todos lados como Inmunis, latina, B de vaca, guión bajo, M de mamá, W, N de Nutella Y, en absolutamente todas las redes, y eso es Instagram, es TikTok, es Twitter, es Facebook, es donde me quieran encontrar. Y sigan a la Aquelarre también en todas las plataformas. En Instagram estamos como el-Aquelarre Podcast, en Twitter como el Aquelarre-bajo, porque un poquito en el podcast es una cosa semanal en donde solo está una parte de la historia. Entonces el resto de la cobertura que hacemos del teatro en México, que es continua, incluso suceden historias. Si no estás viendo nuestras historias de Instagram, te estás perdiendo la conversación diaria que tenemos, que es mucha. Entonces síganos en absolutamente todos lados. Recomienda este podcast, suscríbete a este podcast. Si ya estás suscrito, es un buen momento para que se lo mandes a alguien que pueda gustarle, que diga, yo sé que te gusta Cabaret, te voy a enseñar esta entrevista que acaba de pasar. Y luego te puedes echarte en la canalera. Tenemos una enorme cantidad de entrevistas, incluyendo a mucha gente de Cabaret. Entonces te puedes aventar varias historias distintas que ya se nos han contado alrededor de Cabaret, porque han venido muchos de ellos. Entonces, suscríbete, recomiéndanos, y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí, teatreros. Nos vemos a la próxima. Gracias.